Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Comenzamos nuestra oración con la gran alegría de contemplar a San José obrero, el Santo Patriarca, que fue un modelo de trabajo, de servicio, de sonrisa para Jesús, nuestro Señor en esta tierra. Es quien nos va a guiar en este rato de oración. San José es para cada uno de nosotros como un padre, el gran patriarca de la Sagrada Familia, que supo en aquellos momentos más difíciles de su vida dar paz. Nos imaginamos esos momentos un poco trágicos, un poco llenos de incertidumbre, cuando María tenía que abandonar su casa y todo lo que había preparado para su hijo, y tuvo que irse a otro lugar para empadronarse, para registrarse en ese censo imperial que era obligatorio. Y más tarde, cuando Jesús habría nacido en ese lugar un poco inhóspito que era el establo de Belén, ¿cómo San José habría tenido esa paz? Decir, bueno, en nuestra vida no pasa nada. Y si pasa, ¿qué importa? Y si importa, ¿qué pasa? No pasa nada. Eran unas palabras que solía repetir San José María y que hoy también nos pueden a nosotros llenar de paz. Estando en las manos de Dios, viviendo de acuerdo con su voluntad, sabiendo que muchas veces no entendemos su providencia admirable, ¿qué pasa? No pasa nada. Sigamos adelante confiados en Él, como hizo San José. La Sagrada Escritura no nos dice nada de lo que San José habló. No sabemos si tuvo momentos de cansancio, si tuvo momentos de gran alegría. No sabemos tampoco exactamente cuál era su profesión. Sabemos que era un artesano, un carpintero, tal vez alguien que trabajaba también con el metal. Algunos sostienen que, puesto que vivía no muy lejos de una gran ciudad griega, de Séforis, San José tenía una pequeña empresa y por lo tanto tenía muchas personas que colaboraban con él y se ganaba bien la vida. Otros sencillamente miran ese taller de Nazaret, donde Jesús habría pasado sus días trabajando codo a codo con San José. El Evangelio de la fiesta de San José Obrero nos narra precisamente ese conocimiento que tenía la gente de Jesús como un trabajador. Mateo nos relata que en aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y preguntaban, ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? Y es que a Jesús lo identificaban con ese trabajo, con esa profesión, con eso que él representaba, que era de alguna manera la encarnación de la tradición de su familia. Si su padre era carpintero, Jesús también lo era. Y él era conocido así. Pero si me permiten un pensamiento, ¿dónde están las sillas y las mesas que hizo José, que hizo Jesús con San José? ¿Dónde está el fruto, de alguna manera medible, de su trabajo, de su tiempo en esta tierra? La verdad es que no conservamos ninguno de esos instrumentos que Jesús o que San José hicieron mientras trabajaban durante tantos años juntos. Y esto nos debe hacer pensar un poco en la idea que tenemos de nuestro trabajo y de nuestra vida. ¿Dónde están esos frutos, ese resultado? Con el paso del tiempo se desvanece. Y luego, además, ese fruto, ese trabajo, esas cosas buenas que hacemos, en el gran cosmos
¿Qué significan? Es como una gota de agua en el mar. No por eso tenemos que trabajar menos o tenemos que trabajar peor, sino que hemos de alguna manera de transformar ese trabajo en amor de Dios. Y para eso vale la pena considerar si simplemente trabajamos y entonces cuando me acuerdo le digo al Señor, bueno, ya sabes que lo hago por ti. O si en realidad cada mañana cuando me despierto digo, yo no trabajaría, me quedaría acostado, me buscaría, como decía un sacerdote que yo aprecio mucho, me buscaría un coco con ginebra para quedarme al lado del mar todo el día. Pero cuando en la mañana nos despertamos y decimos, es verdad, tal vez yo no haría muchas cosas de las que haré, pero las hago por amor de Dios, las hago para servir a los que estén a mi lado. Sobre todo, Señor, las hago por ti, porque yo quiero vivir por amor, por un amor que es eterno, haciendo actos que en la tierra significan mucho o poco, que a lo mejor tienen trascendencia de algunos años o de algunos días, pero que ante Dios vividos por amor son eternos, no se olvidan, permanecen. Y ese es tal vez el reto de la figura de San José ante nuestros ojos. Pasó una vida aparentemente desapercibida, pero una vida de amor, una vida donde hizo feliz a Jesús y a María. Y ese es el resumen de cualquier vida cristiana, vivir para ser feliz a Jesús y a María. De ahí que la figura del Santo Patriarca sea grandísima. Su vida es para nosotros un profundo ejemplo de cariño y de perseverancia, de abandono, de sacrificio, de cumplir con la voluntad de Dios de una manera exquisita. Y es tal vez en un día como hoy, que celebramos a San José Obrero, que podemos preguntarnos sencillamente, Señor, ¿trabajo todo lo que tendría que trabajar? O a veces tengo como espacios blancos, donde me distraigo, donde pierdo el tiempo, donde me absorben las cosas de internet, donde en el fondo no sirvo, no te hago feliz. Y la otra pregunta es, Señor, cuando yo trabajo, ¿puedo decir sinceramente que estoy haciendo tu voluntad? Y es muy fácil trabajar simplemente por el fruto, trabajar por el resultado, trabajar un poquitín por el aplauso. Y en cambio, empezar el trabajo con Dios y terminarlo con Dios era algo que a San José María le llenaba el alma. En una ocasión él estaba predicando y había un ruido de unos trabajadores que estaban ocupados en una labor de construcción. Y San José María dijo que no le molestaba ese ruido. Se daba cuenta que había gente trabajando y por tanto ofreciendo su labor a Dios. Y por tanto, ¿cómo es también nuestra actitud ante el trabajo? Si tengo mucho trabajo y si veo que no termino lo que tengo que hacer, me inquieto, me pongo nervioso, echo la culpa a los demás. Voy por allí como pidiendo que los demás se den cuenta de lo bueno que soy, de lo mucho que trabajo, de todo lo que hago. O me abandono en las manos de Dios, trabajo por amor, Señor, hago lo que puedo, lo hago por ti. Con la misma paz de San José. ¿Qué habrá pensado el Santo Patriarca cuando tuvo que huir a Egipto, dejando todo lo que tenía, dejando tantas posibilidades para atender mejor a Jesús y a María? Con abandono se fue. Por eso, trabajar sin dejar paréntesis o espacios en blanco en nuestro día no significa vivir agitados o bajo presión. Trabajar significa conjugar nuestra actividad humana de servicio a los demás con otras actividades donde nos preparamos para ese servicio. Y, por ejemplo, cuando tenemos una pausa para pasar el tiempo con los demás, interesarnos por ellos, no seguir hablando. Es un clásico para los estudiantes que cuando tienen exámenes hablan todo el día de su examen. Pues no
no distraerse así, atender a los demás, cuidarlos. Y también pensar en ese trabajo que ya hacemos, que tal vez es mucho. ¿Cómo puedo hacer para que ese trabajo haga más feliz a Dios, haga más felices a los demás y me haga más feliz a mí? Y la primera pregunta responde a ese sentido que Dios le da a mi vida. Tal vez ante los ojos de las personas, de mi jefe, de mi familia, lo que yo hago tampoco es tan importante. Pero a los ojos de Dios es muy importante. Mi trabajo es el acto de amor que yo le ofrezco al Señor, que aunque sea muy imperfecto, tiene un gran sentido para Él. Como decía San José María, es el botón que un niño entrega a su padre, el soldadito sin cabeza que le da, el pequeño dibujo mal hecho, pero que está escrito allí papá. Eso es lo que hacemos con nuestro trabajo. Y ese es el horizonte tan importante que tiene lo que hacemos. Y cuando pensamos en servir a los demás, qué importante es servir con alegría. Servir con deseo que el otro esté muy bien. Y a veces habrá que callar, a veces habrá que esperar, a veces habrá que enviar un correo, que es un correo o un mensaje hecho con caridad. Y cuando nos han escrito de una manera brusca o abrupta, o a veces incluso injusta, responder con caridad es trabajar bien. Hacer una llamada, tener paciencia, atender a las personas, servir. Hacer más felices a los demás con lo que hacemos. No me imagino a San José gritando, apresurando, dando patadas al burro para que fuera más rápido. La verdad no. Me lo imagino tranquilo, pensando en María, mirando al niño, preguntándole a Dios Padre, Señor, ¿por qué? ¿Por qué has cambiado todo esto en mi vida? Así me imagino a San José, callado, con calma, siempre adelante. Y tal vez nos puede sonar un poco egoísta la idea de decir, ¿por qué mi trabajo, además de hacer feliz a Dios y de hacer felices a los demás, me tiene que hacer feliz a mí? Y la verdad, la respuesta es que no podemos nosotros servir como esclavos. Tenemos que servir con libertad, con alegría. San José no se sentía obligado a cuidar de María y de Jesús. No se sentía como un siervo. Le daban su lugar, le tenían mucho cariño. San José sabía que María y Jesús necesitaban de su vida y eso le bastaba a él para servir. Nosotros sabemos que las personas que están a nuestro alrededor necesitan de nosotros. Necesitan mi sonrisa, mi trabajo, mi tiempo, mi paciencia, mi escucha. Necesitan que todo sea posible, que busque cómo sí, que no ponga nunca obstáculos. Y eso finalmente hace de todo lo que soy, de todo lo que tengo, un instrumento. Papá, cuando vuelvas a casa, cuida de tu mujer, cuida de tus hijos. Con esa actitud de servicio, no merecemos nada. No merecemos que nos atiendan, no merecemos que nos pregunten cómo fue el trabajo. Mamá, cuando vuelva el marido del trabajo, a servirlo. Y aunque también la mamá trabaje todo el día y vuelva a casa cansada, ese servir es amar. El trabajo, en definitiva, es un modo de amor. Es como quien ama sirviendo, como quien ama sonriendo, como quien ama esperando, como quien ama haciendo la voluntad de Dios. Le pedimos a la Virgen Santísima que en esta fiesta de San José nos enseñe a mirar al Santo Patriarca, a aprender de su modo de amar, a gustar de su silencio, a mirar al niño y a perseverar en nuestro trabajo por Dios, por los demás, por convertirnos en hijos pequeños de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.
Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.